Bienvenidos a Juego Despierto. ¿Alguna vez escuchaste o te contaron que al abrir un ataúd el mismo estaba rasgado por dentro porque el difunto se despertó e intentó salir? Si es así, entonces debes quedarte a ver este video hasta el final. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Habiéndome dedicado durante muchos años al inventario de cementerios en Rusia, tengo la base de datos más grande del país llamada Skorbim.com y también una idea clara de que solo hay cementerios de 300 años de antigüedad en San Petersburgo, y en general los cementerios rusos no tienen más de 200 años, pero los huesos humanos pueden permanecer enteros durante cientos de años, sobre todo si se entierran en los mismos lugares década tras década. Las empresas constructoras deberían toparse constantemente con restos de cementerios o entierros, más aún en la parte central del país, pero esto no sucede. Me pregunto por qué. Los únicos enterramientos antiguos son tumbas monásticas o los kurganes de príncipes escitas en la parte sur y sin bosque del país, y también en Ucrania. Pero ¿dónde enterraban a los habitantes corrientes del país? ¿Dónde están los cementerios de los siglos XIII, XIV, XV, XVI y XVII? ¿O por el monopolio arqueológico del Estado nos ocultan esta información? ¿O no hubo ninguno? Para realizar una investigación arqueológica legal hay que pedir un permiso a Moscú, y se imponen tabúes sobre muchos temas y objetos interesantes. Pero convengamos que no es posible ocultar miles de cementerios dentro de los límites de las ciudades con 1.000 millones de personas enterradas durante la historia oficial del cristianismo en Rusia. Significa que hace 200 o 300 años la pira funeraria era la principal forma de rito fúnebre, y el país tenía dos prácticas religiosas. El cristianismo recién había entrado en las capitales y la parte occidental de Rusia. Nuestra verdadera historia es el mayor secreto y no nos adentraremos demasiado en ella, solo evaluaremos los hechos. Hasta acá sabemos que no hay miles de millones de rusos enterrados en el suelo, ya que habrían dejado el 10% de los huesos en la capa cultural de las ciudades más grandes. ¿Cómo eran los funerales antes de las reformas religiosas de Pedro el Grande y durante el llamado período tumultuoso? Aparentemente, hasta el siglo XVIII en Rusia, la estructura social era la de clanes, construida sobre los principios védicos de la antigua creencia. Las descripciones de numerosos casos de autoinmolación bajo la persecución religiosa se han conservado en la literatura, pero nada se dice sobre la pira funeraria, evidentemente censurada por la Iglesia. ¿Por qué la gente en la época de las reformas de la iglesia niconiana tuvo que morir de una manera tan terrible como la autoinmolación? La quema de herejes en toda Europa, viéndola desde este lugar, se presenta como un rito deliberadamente distorsionado, muchas veces acompañado por rituales de magia negra de la Iglesia Católica. El martillo de las brujas se encargó de la violación de todas las reglas védicas para que el alma de una persona torturada no pudiera entrar en los mundos superiores. Solo en los 2 últimos siglos tuvieron lugar los entierros, debido a la presión del Estado y la Iglesia. La palabra ortodoxia en realidad tiene que ver con las creencias védicas y los mundos superiores, pero se nos ha ordenado que olvidemos todo esto. El nombre completo de la Iglesia Ortodoxa rusa es Iglesia Católica Griega Ortodoxa. El ortodoxo es un verdadero creyente, y la Iglesia Ortodoxa no tiene nada en común con la ortodoxia rusa. Todo esto está relacionado con la actitud negativa de la Iglesia hacia la cremación. Al principio fue rechazada por completo, aunque, según la Biblia, el cuerpo de una persona fallecida debería convertirse en cenizas, no en corrupción o putrefacción. Polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, imaginemos la Rusia védica, que existió hace unos 300 años o un poco más. La muerte no es un proceso natural. Todos viven felices para siempre y nadie va a morir.
En alguna etapa del desarrollo espiritual, la gente cae en un sueño letárgico para el cual existen espacios parecidos a las criptas. Durante ese sueño, que dura varios meses y estando bajo el control de los sacerdotes, reconstruyen sus cuerpos y después de despertarse, prácticamente no envejecen. La vida que conocemos representa solo la etapa primaria, un capullo o una oruga. Después del sueño letárgico, la gente comienza a vivir una vida plena de una mariposa en un cuerpo físico reconstruido. El marco organizativo era circular, no piramidal, y la estructura de poder era una matrioshka, donde los mayores abrazan y protegen a los más jóvenes de forma paternal. La gente muere poco y raramente, principalmente en los campos de batalla. La estructura de clan asegura la reencarnación del difunto dentro del mismo, es decir, el abuelo puede volver como el hijo de sus nietos. La pira funeraria en esos días jugaba el papel de destrucción instantánea del cuerpo físico, al que estaban adheridos el alma y el cuerpo astral. Una persona es una comunidad de componentes físicos y espirituales. Después de la muerte, estas conexiones no se destruyen hasta que se descompongan los últimos tejidos blandos. La cremación hace que el alma se libere y no quede atada al cuerpo, y con la ayuda del funeral se dirige fácilmente hacia donde debe, mientras el cuerpo astral se convierte en el ángel de la guarda de los parientes vivos. A través del ritual de esparcir cenizas, el ángel de la guarda se une al nido familiar y realiza funciones protectoras para la familia, y todos los ángeles de la guarda en conjunto para todo el país. En este sentido, el umbral, donde se deposita una parte de las cenizas, es de gran importancia, por lo que es de mal augurio saludar a través del umbral. También por eso, durante la boda, el novio pasa a la novia a través del umbral en sus brazos, presentándola así a los ángeles de la guarda como parte integrante de él, a la que ahora se extiende la protección. Cabe aclarar que este rito se hacía cuando la persona estaba lista para dejar el plano material por razones superiores. Por eso, no se trata de suicidio. Esta estructura social, invencible en un principio, finalmente fue vencida. Como resultado de cataclismos y reseteos, la mayoría fue destruida y el resto fue eliminado por invasiones internacionales del Sacro Imperio Romano. Las personas de la generación anterior no conocen el nombre del abuelo de su abuelo, porque los niños restantes fueron criados por los verdugos romanos en una nueva tradición. Les dieron nuevos nombres, una religión de muerte en lugar de culto a los antepasados, ropa nueva, fiestas nuevas, nuevos instrumentos musicales, calendario, cronología, historia, comida, ritos, etc. Ni una sola palabra en la cultura funeraria moderna está relacionada de ninguna manera con su significado real, porque todas estas palabras dentro del marco de la cultura rusa significan otras cosas, y en general no se relacionan con la muerte del cuerpo físico. Kladbishe o cementerio en ruso no tiene nada que ver con el entierro. Klad quiere decir tesoro, Kladbishe es un lugar lleno de tesoros. Lo mismo pasa con la palabra muerte. En ruso es smert. Su raíz es mier o miera, que quiere decir medir. Morir es cambiar de miernost, cambiar de dimensión. Es una transición a otra dimensión. Las palabras que se usan para designar a los muertos nada tiene que ver con la muerte del organismo. Usopshi quiere decir que él se ha dormido profundamente, y Pokoinik es el que está en la calma, recostado tranquilo. En cambio, el nombre de la pira funeraria es Kroda y quiere decir hacia el clan o el linaje espiritual. Volvamos a nuestro tema. Habiendo sometido al país y asesinado a casi toda la población longeva, encontraron una gran cantidad de cajones de madera en las que estaban los bellos durmientes. Sabemos por Jesucristo que habiendo recibido heridas graves, entró en estado de sueño letárgico breve, reconstruyó su cuerpo, se despertó, quitó un bloque de varias toneladas de peso y salió. Explicó a la gente los principios de la vida eterna. Pero los fariseos distorsionaron todo y cambiaron los significados, propagando así el culto a la muerte, al que ahora está sujeta toda nuestra civilización. Los romanos, que se introdujeron en Rusia con la familia de los Romanov, encontraron miles de cajones con personas durmiendo, esperando su resurrección.
Naturalmente, comenzaron a destruirlo todo. Los familiares de las personas dormidas intentaron de diversas maneras salvar a sus seres queridos de las autoridades de la Tercera Roma. Tras el exterminio de las personas sabias, se perdió la continuidad y dejamos de controlar los procesos del sueño letárgico. Los nuevos médicos califican dicho sueño sin signos de pulso, respiración o latidos del corazón como muerte. Las personas que se dormían comenzaron a ser enterradas en la tierra en cementerios. Todos los cuentos y películas de terror sobre cementerios están relacionados con esto, porque las personas que fueron consideradas muertas después de un tiempo salían de sus tumbas y regresaban a casa, pero en vez de entender el proceso, fueron llamados espíritus malignos o zombies. Como los casos de avivamiento en los cementerios se generalizaron, las autoridades y la iglesia decidieron tapar las tumbas con una lápida. La tierra comprimida bajo una piedra de más de 100 kilos no le daba la oportunidad de escapar al despierto. Comenzaron a atarle las manos, los cajones fueron reemplazados por ataúdes reforzados con clavos. El golpe definitivo al sueño letárgico lo infligió la medicina romana, inventando la autopsia. Poco a poco nos van empujando hacia una autopsia obligatoria. En el aspecto espiritual, todo esto ha tenido consecuencias nefastas en los últimos 200 años. El entierro en el suelo de una persona conserva la conexión entre el cuerpo físico y el cuerpo astral durante mucho tiempo. El cuerpo astral no se convierte en ángel de la guarda de los parientes vivos, pierde la orientación al estar atado a un cadáver. En lugar de proteger a los familiares, comienza el proceso inverso. El doble astral del difunto energiza el cuerpo en el cementerio, buscando revivirlo. Esos cuerpos astrales adquieren características vampíricas y se reúnen en grandes cantidades en los cementerios. No se convierten en defensores de la tierra, sino por lo contrario, consumen la energía y la vitalidad de sus parientes vivos. Con el tiempo, tales entidades pueden adquirir una orientación demoníaca, aparecer en sueños o volverse fantasmas. A las personas más fuertes espiritualmente se les quita la sangre o alguna parte del cuerpo y se conservan como reliquias de los santos o reliquias cristianas. Por lo tanto, las poderosas almas no pueden romper los lazos con nuestro mundo y quedan atados a él para siempre. Esto se hace por magia negra, para evitar la reencarnación de un alma importante o su avance en el camino espiritual. Pirámides, zigurats y mausoleos con momias, templos con reliquias cristianas, cementerios, etc., programan todo el espacio circundante y a las personas para la muerte. Las acciones físicas de clavar, atar, envolver a los muertos, tapar con una lápida, acompañados de varios tipos de oraciones y expresiones cuyo significado ya nadie entiende en profundidad, cumplen la función de atrapar el alma en nuestro mundo físico. El entierro en el suelo se ha convertido en un elemento clave en el establecimiento del culto a la muerte en la civilización moderna. La cremación no deja rastros materiales del cuerpo, y el entierro acumula e intensifica continuamente estos rastros. Incluso desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, los cementerios están llenos de infecciones y venenos cadavéricos en diversas formas. Los médicos actuales no conocen ni una sola causa real de la muerte natural, no criminal y no traumática. Ahora el cadáver de una persona se abre, se hacen exámenes y se puede exhumar varias veces. El abuso de un cadáver tiene consecuencias nefastas para el alma. No es una coincidencia que los guerreros de todos los tiempos y pueblos en primer lugar salvaban de los enemigos los cuerpos de sus camaradas caídos. Ahora entregamos los cuerpos de todos nuestros parientes cercanos para ser destrozados por los enemigos, parte del sistema romano de leyes y medicina. La profanación del cuerpo puede complicar o hacer imposible el camino correcto del alma. Los muertos han dejado de pudrirse. Los cuerpos en los ataúdes que en vida fueron nutridos con medicinas conservantes y la comida casi sintética quedan conservados cada vez por más tiempo. Los muertos han dejado de convertirse en polvo, pero ¿esto le preocupa a alguien? Gracias a todos por su atención. Esto fue Juego Despierto. Suscríbase al canal y no olviden que la fuerza está en la verdad. Gracias.